pasamos a nuestro siguiente punto del orden del día. La participación de los funcionarios de la Administración Pública Federal de conformidad con el acuerdo referido. Le doy la más cordial bienvenida al secretario de Hacienda, doctor Arturo Herrera, y a la maestra Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria. Se encuentran con nosotros y por obviar tiempos, secretario, me voy a permitir dar el uso de la voz a usted. Adelante, por favor. Muy bien. Cuando se nos convocó a esta reunión y en el espíritu del acuerdo, entiendo hay dos temas que quisieran ustedes saber. Uno es que diéramos una actualización de cómo vemos en la coyuntura económica, y el segundo tema, y que entiendo tiene que ver sobre todo con la comparecencia de la jefa del SAT, tiene que ver con el tema de las devoluciones de IVA. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto, ciudadano secretario. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me da gusto estar nuevamente con ustedes, todavía en condiciones complicadas, y esperemos que ya sean los últimos meses de ello. Y eso me permite hacer una introducción sobre las características de la situación económica que estamos viviendo. Hace justo casi un año que empezó la jornada de sana distancia, que fue la respuesta del gobierno federal para tratar de mitigar y de limitar los contagios frente a la crisis del COVID. Fue anunciada alrededor del 14, el 15 de marzo del año pasado, con dos fechas de entrada. Una fecha formal de entrada el 1 de abril, es decir, en 2 días más se cumple un año, pero una fecha anticipada para las escuelas, que era el 23 de marzo. Estas medidas fueron muy similares a las que tomaron otros países, donde el distanciamiento social y el confinamiento ayudaron efectivamente a frenar el ritmo de los contagios, pero el éxito de estas medidas dependía de ir disminuyendo de manera notable la actividad económica. Y en ese sentido no es sorprendente, como pasó en muchos lugares del mundo, que la actividad económica medida por el PIB trimestral tuviera su peor caída desde que se tienen números trimestrales en el segundo trimestre del año pasado, con una caída del 18.7%. A partir de entonces hubo un reinicio de actividades ordenadas, empezando el 1 de junio, que buscaba hacerse a través de 3 características distintas. La primera era, sin cambiar el formato de actividades esenciales, se fueron incorporando algunas actividades al conjunto de aquellas que eran determinadas de esta naturaleza. 3 fueron muy importantes: las actividades de la industria de la construcción, las actividades que tienen que ver con el comercio exterior, en particular las que tienen que ver con la industria automotriz, y la tercera que tienen que ver con la minería. En retrospectiva fue una decisión correcta, y déjenme decirles los argumentos que me llevan a hacer esta afirmación. En primer lugar, hubo un crecimiento bastante más importante trimestre a trimestre, del tercer trimestre del año pasado al cuarto trimestre. En segundo lugar, había una decisión muy explícita en el sentido de que el ciclo de la pandemia había empezado en Estados Unidos antes que en México, y entonces el confinamiento había iniciado antes, pero también el inicio de las actividades, o el reinicio de las actividades había comenzado antes en Estados Unidos. Y para cierto número de estados que tienen una correlación muy alta con la actividad económica en Estados Unidos, era muy importante que iniciaran más o menos en el mismo momento, es decir, que fueran sincronizados los momentos de apertura. Déjenme decirles por qué en retrospectiva me parece que fue la decisión correcta. Hasta hace apenas 6 semanas, y esto ha venido cambiando en las últimas semanas, pero hasta hace 6 semanas había 3 entidades del país que habían recuperado todos los empleos perdidos en la pandemia y habían construido por encima de los empleos perdidos en la pandemia. Uno era el caso de Tabasco, y parece ser explicado fundamentalmente por las obras de la refinería de Dos Bocas, el impacto que tiene de demanda agregada ahí, genera empleo, etcétera, y eso explica que Tabasco haya crecido. Pero los otros 2 estados eran Baja California y su estado,
Chihuahua. Es decir, la reactivación económica que se estaba dando en Estados Unidos requería que los estados cuya economía está altamente correlacionada pudieran iniciar en fechas similares. Y después, hacia el cuarto trimestre de este año, hubo una serie de sectores adicionales que empezaron ya a reactivarse, y para los meses de noviembre y diciembre había dos sectores que claramente tenían una dinámica incluso superior a la de época de la pandemia, y esos sectores eran el sector de exportaciones y el sector manufacturero. Ahora bien, en diciembre empieza lo que nosotros hemos llamado de manera muy esquemática la tercera fase de este proceso de la pandemia. Nosotros hemos dividido en 4 fases para efectos analíticos cómo abordamos el tema de la pandemia. La primera es la del gran confinamiento, la segunda la del proceso de reapertura gradual que empieza el 1 de junio, que va permitiendo que un número importante de sectores se vayan reincorporando. Y contra esa dinámica es contra la que nosotros, en los criterios generales de política económica que les enviamos el pasado septiembre 8, esperábamos un crecimiento del 4.6%. Este iba a ser un crecimiento asimétrico, donde había sectores que iban a ser muy dinámicos, el sector exportador, etcétera, el sector de manufacturas, pero había sectores que son los que se llama usualmente altamente intensivos en contacto, que iban a ir más lentos, o sea, los gimnasios, los restaurantes, el turismo, etcétera. En el 23 y 24 de diciembre empieza la tercera fase, que es la fase del proceso de vacunación. El proceso de vacunación es lo que da inicio al proceso de salida de la pandemia. Solamente para que tengan una idea, hasta la semana pasada se habían aplicado alrededor de 9 millones de vacunas. Se espera que hacia el fin de mes, que será mañana, se hayan aplicado alrededor de 13.582.000 vacunas. No todos son tratamientos, pero estamos entrando justo a la parte de crecimiento muy rápido en el número de dosis que se van a ir aplicando. Solamente para el mes de abril se espera que haya alrededor de 23 millones de dosis, de tal forma que estamos transitando de una situación que es sobre todo la que vivimos hacia finales de diciembre, enero y febrero, donde teníamos muy pocas vacunas y teníamos que ser muy precisos en quienes se las aplicaban, a una situación donde el reto va a ser tener suficientes vacunadores. Según los estimados que tenemos nosotros, para mediados de junio o julio vamos a estar habiendo aplicado alrededor de 80 y tantas, 90 y tantas millones de vacunas, y eso va a permitir que la economía regrese a un nivel de actividad económica similar al que tenía antes del COVID. Cuando nosotros hicimos los estimados en septiembre pasado sobre la actividad económica, todo el mundo conocía ya que había una serie de vacunas en fases avanzadas de sus procesos de desarrollo, pero en ese momento ninguna había sido aprobada a nivel global. No se tenía claro cuándo iba a tener, ni se tenía claro cuáles iban los niveles de eficacia. Por eso ese estimado del 4.6 en realidad no estaba considerando el impacto de la vacunación, sino estaba considerando solamente el rebote sobre una caída del 8.7. Los niveles de vacunación que se están dando en el país y en el resto del mundo nos permite pensar que el nivel de actividad económica va a ser mayor, y se los vamos a dar a conocer a ustedes de manera oficial mañana, cuando les entreguemos los criterios generales de política económica. Ya tenemos el número, obviamente ya tenemos revisado el marco macro, pero consideramos que no es lo correcto entre darlo a conocer, filtrarlo, etcétera, hasta que ustedes lo reciban de manera oficial. Si mal no recuerdo, lo vamos a hacer mañana temprano, porque entiendo que tienen un día
con horario restringido mañana por la salida de las vacaciones de Semana Santa. Así es que el crecimiento económico se empieza a ver mejor, y el rebote económico dependía fundamentalmente de la forma en la que nos hemos venido adaptando a la actividad a la pandemia, y de la forma en que hemos respondido a la pandemia. Entonces, quisiera ahora pasar al segundo tema para el cual nos habían convocado, que era el tema y las preocupaciones que en más de una ocasión nos habían externado sobre si estábamos teniendo una devolución ágil en materia del impuesto al valor agregado. Y déjame empezar tal vez por decir que algunas de las quejas que han escuchado ustedes son las mismas quejas que hemos escuchado nosotros. Empezaría primero con hacer una distinción entre cómo operaba el IVA, la devolución del IVA hasta hace 2 años, y cómo ha operado a partir de entonces. Como saben, hasta hace 2 años, hasta el año 2018, en realidad para las devoluciones del IVA, estas eran menores porque se podían compensar los saldos a favor contra el impuesto sobre la renta, de tal forma que, para que lo tengan referencia, en los años 2016, 2017 y 2018 hubo devoluciones totales de impuestos por 451,000 millones de pesos, 533,000 millones de pesos en el 2017 y 468,000 millones de pesos en el año 2018. La mayor parte de estas devoluciones eran del impuesto al valor agregado. Por ejemplo, en el 2016, cuando devolvimos 451,000 millones, 407,000 fueron por concepto de IVA. En el 2017, de los 533,000 millones, 479,000 eran por concepto de IVA, y en el 2018, de los 468,000 que se devolvieron, 421,000 eran por concepto de IVA. Si bien la compensación universal permitía el saldar los recursos que se tenían a favor y en contra dentro de Hacienda vis a vis las empresas de manera muy rápida, en los hechos lo que pasó es que fue un mecanismo que fue claramente abusado, permitió y abonó en favor de los mecanismos de empresas fantasmas, etcétera, que hemos ido, con la ayuda de ustedes, atacando a través de diversos mecanismos. Permítanme decirles que esos mecanismos y esas herramientas que ustedes, esos instrumentos que ustedes nos han dado, han sido extraordinariamente exitosos. Y déjenme hacer un paréntesis en ese sentido. Normalmente lo que uno hubiera esperado es que en un año con una caída como la que tuvimos el año pasado, hubiéramos tenido una disminución en la recaudación muy importante. De hecho, lo que habíamos visto en las crisis anteriores, como puede ser la crisis de 1995 o la crisis del 2009, es que la caída que había en recaudación era aún mayor que la caída económica, es decir, lo que los economistas llamamos que para esos efectos es una elasticidad mayor a 1%. En este año, a pesar de que la caída en la actividad económica fue peor que la del 2009 y peor que la del 1995, lo que hubo es un aumento marginal en la recaudación. Y claramente esto tiene que venir porque se cerraron los espacios de evasión y de elusión fiscal. Ahora, regreso al tema de las devoluciones. Al haberse eliminado la compensación universal, lo que nosotros esperábamos, y así lo argumentamos con ustedes, es que iba a haber un aumento ahora de las solicitudes por devolución de IVA. Y eso es exactamente lo que vemos para el año 2019 y 2020. En el año 2018, último año de la compensación universal, hay 468,000 millones de pesos que se devolvieron en general. Para el año 2019 hay 626,000 millones de pesos, es decir, un incremento del casi el 34% en los recursos que se devolvieron a los contribuyentes. Si lo vemos por IVA específicamente, pasó de unas devoluciones de 421,000 millones de pesos a 572,000 millones de pesos, un incremento todavía mayor de casi del 36%. Cuando nos movemos del año 2019 al año 2020, los montos caen, pero no caen de manera importante.
pasan de 626,000 millones de pesos a 621,000 millones de pesos para las devoluciones totales y de 572,000 millones de pesos a 567,000 millones de pesos para las devoluciones en materia de IVA. Entonces, lo primero que yo señalaría es, a diferencia de lo que se está diciendo de manera cotidiana, no solamente no han disminuido, sino han aumentado las devoluciones en materia del IVA. El SAT además ha implementado una serie de medidas y seguramente la jefa del SAT hablará de ello, que ha cambiado los términos, los plazos y las certificaciones que permitían que algunas devoluciones se pudieran hacer de manera automática. Entiendo que lo han hecho para poder verificar que efectivamente esas devoluciones sean las correctas, ¿no? Sí. Ahora bien, un tema yo diría de carácter de principio con respecto al IVA y sus devoluciones. Los recursos que el SAT devuelve al IVA no son recursos de Hacienda, son recursos que temporalmente, en el momento en que quedaron, en que se hizo algún pago parcial, etcétera, quedaron en las arcas de la Tesorería de la Federación, pero son recursos de terceros, son recursos de personas físicas, fundamentalmente de personas de personas morales. Y en ese sentido lo que nosotros tenemos es la obligación de hacer la devolución correcta, pero hacerlo también de la manera más expedita posible. Y yo creo que en ese sentido somos sensibles a algunas de las preocupaciones que ustedes nos han externado y que nos han externado también diversos agentes del sector económico o privado, y yo creo que tenemos espacio nosotros para ir mejorando nuestros procesos y asegurarnos que esos recursos que no son nuestros se pueden devolver en tiempo y forma a esas empresas. Si le parece bien, diputada, yo me tendría justo aquí para dejarle a Raquel Buenrostro unos 15 minutos en su exposición. Sí, muchas gracias, secretario. Debo precisar que los tiempos son cortos porque el secretario también tiene otro compromiso saliendo de aquí con nosotros, por eso vamos a irnos de manera muy ágil para aprovechar el tiempo que esté con nosotros. Muchas gracias y le doy el uso de la palabra a la maestra Raquel Buenrostro, que es la jefa del SAT. Muchas gracias por estar en la Cámara de Diputados en la Comisión de Hacienda. Adelante, maestra. Buenos días, presidenta diputada. Buenos días a todos los diputadas y diputados que nos acompañan y a los demás compañeros que están dentro de la sala. Antes de empezar a hablar de las devoluciones del IVA, a mí me gustaría poner en contexto toda la situación que hubo. Obviamente, la crisis tanto sanitaria como económica a la que nos orilló la pandemia que hubo el año pasado a nivel mundial fue impresionante. Fue para todos los países muy difícil convivir con las dos crisis, ya que una implicaba la otra. Ahora, lo que podemos ver es que con el Plan Nacional de Vacunación, y no solo en México, sino en todo el mundo, todos podemos aspirar a una pronta reactivación económica. En el SAT nosotros hemos aportado nuestro granito de arena en todo el plan de vacunación con el trabajo de la Administración General de Aduanas. Como sabemos, el año pasado, cuando empezó toda la pandemia, todo el mundo tenía perspectivas, en el caso de México, que el PIB se iba a caer hasta un 12%. Las perspectivas fueron cambiando y fueron mejorando. Al cierre tuvimos una caída de poco más del 8%, ¿eso qué quiere decir? Que mejoramos en 4 puntos porcentuales. Esto iba acompañado obviamente de la mano, porque todo el mundo decía que había una correlación entre la recaudación de ingresos y en el producto del PIB. Ahí es donde el SAT, y gracias a muchos esfuerzos de muchos contribuyentes, puso otro granito de arena muchísimo más fuerte. ¿Qué fue lo que se hizo en el SAT? Como ustedes saben, cuando en 2019, a finales de 2019, vine con ustedes a revisar si la procedencia de la ratificación seguía o no continuaba, presentamos nuestro plan anual, y nuestro plan anual incluía, entre otras cosas, pues el programa de grandes contribuyentes, ir revisando, y asimismo esto generaría una cascada hacia el resto de los contribuyentes. Mantuvimos ese plan
y logramos una buena recaudación. Al cierre del año obtuvimos aproximadamente de estos esfuerzos adicionales 500,000 millones de pesos. Esos 500,000 millones de pesos representaron en 2020 el 2.2% del PIB. El 2.2% del PIB es básicamente lo que creció la reforma fiscal del 2014. Es decir, sin una reforma fiscal logramos los incrementos de los ingresos. Aquí sí debemos reconocer que el único que ganó la apuesta fue el presidente, porque el presidente fue el único que dijo que no se iba a caer tanto el PIB y que no se iba a caer la recaudación, y al final, pues él tuvo siempre la razón. En el SAT, durante 2020, además, hicimos en septiembre, el SAT tuvo las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional, y en las evaluaciones nosotros explicamos no solo el programa de 2020, sino les platicamos el programa que íbamos a hacer en 2021 y en 2022. De esas evaluaciones debemos decir que el SAT obtuvo muy buenas recomendaciones. Básicamente todas las observaciones que venían históricamente desaparecieron, solo quedó pendiente una observación referente a la reestructura organizacional del SAT y todas las demás fueron eliminadas. Incluso parte de la evaluación tal cual la tomó Fitch para decir por qué no iba a bajar el grado de inversión en México. Y felicitó a México por el esfuerzo recaudatorio y eso garantizó la no caída de los ingresos, que no hubiera recortes en los programas presupuestarios y también garantizó que no hubiera un incremento en la deuda. Adicionalmente, con todos estos esfuerzos y entendiendo y teniendo empatía por todo el contribuyente en general, nosotros hicimos un gran esfuerzo para hacer devoluciones. Cuando llegamos a esta administración a finales de 2018, traíamos un rezago aproximadamente de 180,000 millones de pesos en devoluciones. ¿Eso qué quiere decir? Que de las devoluciones que no se habían devuelto en la administración anterior, quedaron pendientes y en revisión en esta nueva administración 180,000 millones de pesos. A pesar de la pandemia hemos bajado esa diferencia y de 2021 a 2022 ese arrastre de esos miles de millones de pesos ha disminuido a 60,000 millones de pesos. Es decir, 2/3 partes de lo que heredamos de la administración anterior ya fue atendido. Otra cosa que también fue muy notoria en materia de devoluciones fue, en promedio, si nosotros quitamos las devoluciones automáticas, entendiendo por devoluciones automáticas todas las que surgen de las personas físicas, que ustedes saben que se regresan en un plazo de entre 24 y 72 horas, si quitamos todas esas, antes en promedio en 2019 estuvimos regresando en un promedio de 24 días. En 2020 regresamos en promedio en 21 días. Eso quiere decir no solo devolvimos más dinero, sino que también lo hicimos más rápido. ¿Cuáles son las revisiones que se hacen en el IVA? Me voy a ir rápido y ya en las preguntas, si quieren con detalle, vemos si les interesa saber por qué se revisan, pero del 99.3% de las solicitudes se regresan en 21 días, solo el 0.7%, menos del 1%, se tiene más días de revisión, y eso normalmente es porque hacen solicitudes indebidas de las devoluciones. Adicionalmente hay que decir que con las modificaciones de la reforma fiscal también se modificó el número de trámites. Al eliminarse la compensación universal, muchos contribuyentes empezaron a solicitar más devoluciones. Es decir, en 2020 nosotros realizamos tan solo en puras devoluciones de IVA 1,100,000 trámites más que en 2018. No solo los hicimos más rápido, sino atendimos mucho más solicitudes. Este incremento en solicitudes tanto de IVA y de ISR representó casi el 34% de incremento respecto de 2018. Entonces, a pesar de tener un 34% más de trámites, los devolvimos en 3 días menos en promedio y además devolvimos más dinero. Y déjenme decirles que ahorita en 2021, si nosotros vemos las devoluciones que tuvimos ahorita en el primer trimestre, son mayores que las del primer trimestre del año pasado.
Todas estas acciones por parte del SAT llevaron a colocar al SAT en la lista global de International Tax Review, junto con personalidades como el presidente de Estados Unidos, como el jefe fiscal de la OECD y como la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y eso se debió también a la serie de entrevistas que estuvimos y pláticas que estuvo haciendo el SAT con organismos internacionales, explicándoles cuáles iba a ser nuestro programa, no solo de 2020, sino lo que teníamos en el futuro. En este 2021, las perspectivas de crecimiento también han mejorado paulatinamente. Si lo recuerdan, empezamos con un arranque de 3.6 y ahorita ya muchos analistas hablan del 4.5 y del 5. Ya mañana nos dirá el secretario cuánto será el de la Secretaría de Hacienda, pero las perspectivas definitivamente han estado subiendo. Y en este contexto, los esfuerzos del SAT seguirán. Nosotros continuaremos haciendo el mismo esfuerzo que hemos venido haciendo con los contribuyentes. Y también agradecemos y reiteramos todo el esfuerzo que hicieron también muchos de los grandes contribuyentes porque fueron solidarios. Se sentaron a dialogar, se revisaron, se hicieron compulsas y decidieron pagar. Y no solo pagaron las auditorías, sino cuando se encontró una diferencia, por ejemplo, en algún año, ya sea de fórmula o de criterio, técnica, lo que sea. Si la auditoría correspondía, por decir algo, al 2015, los contribuyentes se autocorrigieron para los años siguientes, es decir, 2016, 2017, 18, 19 y 20. ¿Eso qué significó? Para todo mundo fue un ganar-ganar, porque ellos se pusieron al corriente, nosotros ya no les hacíamos más auditorías, eso les permitía no recibir multas y recargos y adicionalmente se les expuso a todos, el Código Fiscal permite disminuciones de las multas y recargos. Como ustedes saben, se modificó la Constitución para decir no hay disminución de impuestos. El impuesto o el principal, la contribución principal está conformada del monto histórico y la actualización, que se refiere nada más pues a la inflación básicamente, ¿no? Es decir, cómo se va actualizando este monto histórico. Adicionalmente, hay otros conceptos que son multas y recargos, que son administrativas o de origen fiscal. Estas multas o recargos sí permite el Código Fiscal de la Federación alguna disminución, y esas disminuciones son hasta por un porcentaje dependiendo de la naturaleza de la multa o el recargo. Es importante decir que nosotros, para no entrar en polémicas y también para disminuir la corrupción dentro del SAT, de manera genérica se le dijo a todo el mundo que de entrada se le iba a disminuir el máximo de las multas y los recargos. Entonces eso ya no estaba en discusión, se quitaba de la mesa, nos íbamos directamente al mínimo y la verdad esto estimulaba mucho al contribuyente. Debemos decir que al final del día se tuvo una muy buena relación con los grandes contribuyentes que, digo, a nadie le gusta pagar, pero muchos lo que se iban diciendo es nunca me habían tratado tan bien y me habían cobrado tanto. Entonces, al final del día, se pagaron, se pusieron al corriente y eso se reflejó sin duda en los números que permitió mantener el proyecto que hasta ahorita ha llevado el presidente de la República. Entonces, agradecemos muchísimo y reiteramos a los grandes contribuyentes el deber cívico que cumplieron en este año de crisis. Para este año, ¿qué estamos trabajando? Para este año, adicionalmente, como les decíamos, en el primer trimestre hemos devuelto más dinero todavía que el primer trimestre de 2021. Llevamos un ritmo de devoluciones un poquito más alto, llevamos más o menos 30% más en el primer trimestre. Y adicionalmente, de todas las reuniones que tuvimos con los grandes contribuyentes, algo que fue muy emblemático fue cuando se tenían las pláticas con ellos, con los directamente interesados, lo que ellos decían, a nosotros para invertir en un país lo que necesitamos son certeza jurídica y reglas claras. Mientras tengamos certeza jurídica y reglas claras, nosotros no tenemos ningún problema en invertir. El piso parejo que se aplicó en el SAT, muchos contribuyentes decían, eso nos da a nosotros la garantía que va a haber una competencia leal entre todos los empresarios de un mismo sector, porque el piso es parejo. Entonces eso los dejaba un poco satisfechos, incluso a petición de muchos de los contribuyentes y con un programa que nosotros traemos, que como ustedes saben,
así como el año pasado fue el año pasado los grandes contribuyentes que ahorita ya se están, digamos que ya entraron a un buen ritmo, el gran reto de este año va a ser el comercio exterior y las aduanas. En ese sentido, el SAT ha trabajado muy coordinadamente con la Secretaría de Economía, estamos revisando todos los decretos IMEX para ver de qué manera simplificamos y mejoramos toda esta información, y además hemos tenido reuniones con todos, con las embajadas y los agregados comerciales de prácticamente todo, de 40 países, poco más de 40 países de los 5 continentes, donde han participado no solo los agregados comerciales, sino también han participado empresarios interesados en invertir en México. Como ustedes saben, los resultados macro que dio México y debido a la certeza de que hubo en la recaudación tributaria, México está calificado como uno de los principales, del mejor país, rankeado como el mejor país de América Latina para invertir. Entonces, se acercaron muchísimo, tuvimos reuniones ya con los embajadores y con los agregados comerciales de prácticamente 40 países, les decíamos, y de todos los continentes. Adicionalmente, para este año, pues ya los conocen, se continuó con los estímulos fiscales de la frontera sur, la frontera norte, vinieron los de la frontera sur, está Chetumal, y se tiene planeado algo similar para el Transísmico y para el Tren Maya. Adicionalmente, el presidente nos ha dado instrucciones de ir preparando la reforma fiscal. Una reforma fiscal no necesariamente está relacionada con nuevos impuestos ni con incremento de tarifas. La reforma fiscal que se está revisando tiene que ver con la simplificación administrativa, tiene que ver de qué manera las personas cumplen con sus obligaciones fiscales, tanto físicas, morales, sobre todo las pequeñas y las medianas, cómo les facilitamos la obligación y su deber cívico de contribuir. En ese sentido también, además de la reforma fiscal, estamos pensando meter algunas modificaciones de ley para fortalecer el contrabando de combustible y el huachicol. Como también lo dijo hace un momento el secretario, el año pasado, el primer trimestre, digamos que fue una economía normal, porque todavía no entrábamos en la suspensión de actividades. Las actividades empezaron a suspender a partir del 1 de abril. Entonces, prácticamente este primer trimestre, si lo comparamos con el primer trimestre del año anterior, este es un trimestre de pandemia versus un trimestre no de pandemia, ¿no? Es decir, porque todavía no había la suspensión de actividades. En ese sentido, los ingresos tributarios están ligeramente abajo. El problema no son los impuestos internos, sino es la parte de comercio exterior. La parte de comercio exterior hasta el día de ayer traíamos en IEPS, sobre todo combustibles relacionados con toda la parte automotriz, 23,000 millones ya de pesos menos que el año pasado. Y eso se deriva no solo del contrabando, sino del huachicol, que ese es el gran problema para México este año. ¿Por qué el huachicol sí está en comercio exterior? Porque el huachicol, el año pasado encontramos modus operandi que robaban en el Golfo, lo sacaban a mar abierto y luego lo metían con pedimentos de importación falsos y lo metían por otra vez al Golfo y decían que lo habían comercializado en mar abierto o en algunas otras empresas internacionales, pero con facturación falsa. Entonces se lo robaban de un lado, lo sacaban a mar abierto y lo volvían a meter, y cuando lo metían, pues como era robado, sí les convenía pagar impuestos. Ahora ni siquiera los pagan, los de importación. Entonces sí tenemos un hoyo muy grande, ese es el gran reto, y ese es un reto interinstitucional, porque de ahí que esté participando también la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, porque al final de cuentas, pues un civil es muy difícil que pueda atracar pues que ese tipo de cantidades. Yo creo que eso sería por el momento, y a menos que tengan algunas preguntas concretas sobre las devoluciones, con gusto se las atenderemos. En aras del tiempo, yo daría por terminada mi participación. Muchas gracias,